Les agradezco suscribirse, comentar el video y principalmente compartirlo. Recuerden la campanita para recibir notificaciones cuando subamos uno nuevo. El día de hoy nos toca hablar sobre pruebas de caja blanca y caja negra. ¿Cómo está en el título caja negra y caja blanca? No sin antes indicarles que hay otro tipo de pruebas e incluso se habla de pruebas de caja gris. Pero propiamente, de acuerdo a lo que nos pide el curso, vamos a hablar sobre pruebas de caja blanca y caja negra. De igual forma, les dejo algunos videos de referencia para que puedan ustedes evaluar. Debemos de considerar algo esencial y es que todos los proyectos tienen archivos fuentes, tienen carpetas, tienen documentación y tienen incluso requerimientos funcionales que se han levantado a lo largo del proceso. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque los vamos a ocupar para cuando vayamos a aplicar pruebas. Ojo, ojo, mucho ojo que también existe la posibilidad de que para los usuarios finales simplemente se les ofrezca el ejecutable, el punto exit o en algunos casos, como por ejemplo Java el punto ya, que con darle doble clic ya va a ejecutar el software que vamos a utilizar. Como les indicaba al principio, existen varios tipos de prueba que vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña presentación. Caja negra, caja blanca, caja gris, pero también hay pruebas de integración, pruebas de regresión, pruebas del sistema, pruebas funcionales, pruebas no funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de pruebas de caja blanca, se piensa y se diseñan casos de prueba conociendo el código fuente. Ya lo vamos a ver en la siguiente filmina. Cuando hablamos de pruebas de caja negra, ahí es donde utilizamos los requerimientos funcionales que llegamos a levantar para poder aplicar casos de prueba. Y cuando hablamos pruebas de caja gris, en las pruebas de caja gris se tiene un conocimiento limitado del código y la estructura interna del software, pero se establece un diálogo entre el programador y el que va a hacer el testing, o bien se estudia la documentación técnica para conocer sobre la estructura interna del sistema. Entonces, estas serían las pruebas de caja gris en términos generales. Antes de entrar propiamente a ver casos de prueba de caja negra o caja gris, como podemos ver en la imagen, cuando hablamos de caja es una caja completa y la caja negra es la parte exterior del software y la caja blanca es la parte interior o es el código fuente. Debemos recordar que también hay pruebas de acuerdo, o se hacen pruebas de acuerdo a la clasificación según la etapa de desarrollo, que estas serían pruebas unitarias de integración, pruebas de sistema, de aceptación y de regresión. Pero también tenemos otra clasificación que sería según el aspecto a evaluar, es decir, pruebas funcionales y pruebas parafuncionales. Entonces, en resumido, vamos a tener, según el conocimiento del código, caja negra, caja blanca, según la etapa de desarrollo, que ya las mencionamos, unitarias de integración, de sistema, de aceptación y de regresión, y según el aspecto a evaluar, que serían funcionales y parafuncional. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una simulación de una prueba de caja negra y una prueba blanca. Ok, vamos a partir de las pruebas de caja negra, suponiendo que nada más tenemos un ejecutable cuando hablamos de pruebas de caja negra, que este caso sería mi ejecutable, prueba CB y prueba CN. Hay que tomar en cuenta que cuando hacemos este tipo de pruebas, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, si hay funciones correctas o incorrectas, si se cumplen todos los requerimientos funcionales que se documentaron, si hay error en la interfaz, si hay errores en la estructura de datos o acceso a la base de datos. En este caso, ejemplo, no tenemos acceso a la base de datos, o si hay errores de rendimiento o errores de iniciación y terminación. Entonces, aquí como nos dimos cuenta, le di doble clic y no hay un error de iniciación. Pero, ¿qué pasa acá? Me muestra un mensaje en donde me da simplemente un reloj. Ok, le doy ok. Luego me muestra la fecha. ¿Será esto correcto? ¿Será así como estaba en el requerimiento funcional? Una vez que yo le doy OK, me dice la hora local del sistema, las 3 de la tarde, 29 minutos y 59 segundos. Selecciona una opción. Entonces, si yo le doy 1 y le doy OK, oh, muy bien, y ahora me vuelve a dar la hora, me vuelve a dar la fecha. Bienvenido, su hora de ingreso son las 15:30 con 50 segundos.
otra vez, 15 y 31 ya cambia. Muy bien, ¿qué está pasando? Así era el requerimiento. Entonces, por ejemplo, esa fue la opción 1 que se llamaba reloj. Yo quiero evaluar tal vez los datos personales, la opción 7, le doy OK. Está funcionando bien, profesor Valverde. Invitados a suscribirse al canal en YouTube. Ojalá que lo hagan y darle campanita. Gracias a todos y todas. Recuerde lo que dijo alguien. Lo mejor de los booleanos es que si te equivocas, estás a un solo bit de la solución correcta. Esto es anónimo, una frase célebre. ¿Ok? Me vuelve a dar la hora, ahora con diferentes segundos. Me vuelve a dar la fecha. ¿Será eso lo que queríamos? Ok, vamos a la opción 3, que sería factorial simple. Le doy OK, factorial simple, muy bien, no pasa nada. Otra vez el tema a la hora. Entonces digito el factorial, yo le doy 5 y me dice nuevamente la hora, son las 3:31 con 54 segundos. La fecha, el factorial es 120. El momento inicial de la captura fue 15:31 con 49 segundos. El momento final del cálculo fue 15:31 con 54 segundos. Ok, ahí nos dimos cuenta que en este factorial simple hay una diferencia de 5 segundos. Ok, perfecto, le doy OK. Vuelve el tema a la hora. ¿Cuál será la diferencia entre un factorial simple y un factorial complejo? Yo entro aquí a la parte complejo, no me dice absolutamente nada. Me vuelve a pedir únicamente el valor. Le voy a dar 5 otra vez. Le doy OK. Dice 15 y 32 con 35 segundos. Perfecto. Le doy OK. La fecha. Ahora me dice 15 con 32, 43 segundos. OK. 27, dice la hora inicial 32 con 35 segundos, 32 con 43. La diferencia en este caso ya no son los 5 segundos que habíamos tenido, sino que ahora tenemos 8 segundos, un poquito más. Entonces la diferencia será el tiempo de ejecución, quizás. Bueno, eso no lo sabemos. Y como no lo sabemos, es decir, funcionalmente nos dimos cuenta que hay una diferencia en hora, pero ¿qué pasa si queremos saber qué es lo o cuál es la diferencia a nivel de código? Selecciono salir, ¿ok? Yo minimizo y esta sería una prueba de caja blanca, porque a esta prueba de caja blanca no tiene acceso el usuario. Muy bien, venimos y nos damos cuenta que hay una serie de librerías importadas que además tengo el main principal con un procedimiento que se llama menú. Veo el tema del menú, veo que hay una variable fecha que es de tipo global, que incluso aquí está declarada public static string fecha. ¿Por qué la pusimos global? Hay una pregunta. Veo que en cada una de las opciones del case vuelve a llamar a menú. Extraño, ¿verdad? ¿Por qué no utilizamos un do while? ¿Así se quería? ¿O por qué se hace de esa forma? Y cuando yo voy a ir a la opción de factorial simple, que es la 3, me vengo para acá y me doy cuenta que en la opción de factorial simple hay un ciclo que me resuelve el factorial. Aquí lo tenemos. Pero cuando vamos a la siguiente opción, que es factorial complejo, me doy cuenta que pide los datos nuevamente, valida, ojo, qué importante, él valida que sea realmente un número y después veo que hay algo que se llama factorial. Y este factorial complejo lo que hace es llevarme a una función que está en la parte inferior, que lo que tenemos es una función recursiva. Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre el factorial simple y el factorial complejo, que para el usuario no está a simple vista, pero para el programador sí está programado, porque también nos damos cuenta que además el código fuente, esto sería una prueba de caja blanca, no está documentado. Eso es algo muy importante. Después, una prueba de caja blanca sería, ¿qué pasa si yo elimino esta línea de código? ¿Qué va a hacer? Entonces, esos son aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el testing. Nuevamente, eso es un ejemplo muy sencillo, no hay acceso a base de datos, entonces no podemos evaluar líneas con respecto a la base de datos. Se nos olvidaba indicar las pruebas de caja blanca o las características de ellas es que garantizan que se ejercita por lo menos una o todas las posibles opciones los caminos independientes de cada módulo. Ahí nosotros en el código teníamos
que había muchas funciones, entonces tenemos que ir a validar que se ejecuten todas las diferentes funciones que están, porque si no tenemos código de sobra. ¿Y por qué hay código de sobra? Eso sería una prueba de caja blanca. Después, hay que garantizar que se ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes de verdadera y falsa. Ahí teníamos una función de isNumeric que garantizaba si se podía cambiar un valor de tipo string a número, entonces ahí teníamos que ir a validar que se ejecutara. También las pruebas de caja blanca garantizan que se ejecuten todos los bucles o ciclos en sus límites y con sus límites operacionales. Por ejemplo, en el factorial se ejecutaba, había algún error, esos son temas importantes. Y por último, que se ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. Por supuesto, yo exijo y es importante el tema de la documentación como una validación o un tipo de prueba, por así decirlo. Para cerrar el tema, ¿cuáles de las dos entre pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra son más importantes? Va a depender. Va a depender de lo que queramos testear o lo que queramos obtener de acuerdo al plan de pruebas. Ojo que eso no lo había mencionado y es el plan de pruebas. Nuevamente, ahí tenemos dos iconos donde tenemos caja blanca que vamos a evaluar la parte interna del software, el código, las funciones, los procedimientos almacenados y las pruebas de caja negra que es lo que va a evaluar el usuario, por así decirlo, la parte externa. Eso es muy importante. Cuando hablamos, para cerrar, en este caso yo creería que para los proyectos es importante las pruebas de caja negra porque es donde enfrentamos al usuario con nuestro producto final. En estas pruebas hablamos de funciones incorrectas o ausentes, es decir, que no se ejecuta algo, o que hay errores de interfaz, por ejemplo, o hay errores de estructuras de datos y acceso a las bases de datos externas, que ahí se cae el software, que no me va a traer la información, que no me muestra la información. Estos son pruebas de caja negra. Errores de rendimiento que duran mucho en ejecutar. Errores de iniciación, que como vimos en el ejemplo anterior, o terminación, que sí terminan de forma correcta sin ningún problema. Les decía que un aspecto importante son los procedimientos de prueba e incluso el plan de prueba, que es donde documentamos lo que vamos a hacer. El propósito del plan de prueba es dejar de forma explícita el alcance, el enfoque, los recursos requeridos y el calendario, ojalá, los responsables y el manejo de los riesgos en un proceso de pruebas. Esto es importantísimo, el tema de riesgos después lo vamos a ver. Está constituida por un conjunto de pruebas. Cada prueba debe de dejar en claro qué tipo de propiedades se quieren probar, si estamos de la mano de los requerimientos que se habían creado, dejar claro cómo se va a medir el resultado. Ahí van a entrar variables tiempo, variables de ejecución, especificar en qué consiste la prueba, es decir, hasta el último detalle hay que documentarla, eso es muy importante, y definir cuál es el resultado que se espera, es decir, si vamos a identificar algo, si va a haber tolerancia, si van a haber tiempos de respuesta. Y algo importante es cuando las pruebas carecen de utilidad. Tanto si no se sabe exactamente lo que vamos a probar, entonces no tiene sentido realizar las pruebas, ¿verdad? O si el análisis del resultado se hace a simple vista, es decir, que no se hace una documentación detallada. Entonces, estas mismas ideas se suelen agrupar siendo el caso de prueba consta de 3 bloques de información, que es muy importante tomar en cuenta para que no carezcan de utilidad. Entonces, para que las pruebas sean realmente efectivas y para cerrar, tienen que constar de el propósito de la prueba, los pasos de ejecución de la prueba y el resultado que se espera. Tanto para las pruebas de caja negra, que fue lo que estábamos hablando, como para las pruebas de caja blanca, que esta se encarga de hacer un programador adicional o no necesariamente el programador que desarrolló el proyecto, sino el QA, el Quality Assurance de las diferentes empresas que vienen a realizar esta evaluación de calidad. De mi parte, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta, por favor, anotarla en los comentarios. Siempre estoy para servirles. No se olviden de suscribirse, darle campanita para cualquier video nuevo lo puedan seguir. Les agradezco suscribirse, comentar el video y principalmente compartirlo. Recuerden la campanita para recibir notificaciones cuando subamos uno nuevo.